Ruta 87 del 2021, 36ª ruta de Carlos V. Esta ruta nos llevará por unas de las rutas de Carlos V. Desde Tornavacas, partió el 5 de octubre de 1556 hasta Jarandilla. Llegó el 11 de noviembre. Por donde pidió cruzar la Sierra de Tormantos, por caminos y sendas entre nogales, robles, encinas, helechos y hornos. No te la pierdas. Comenzamos. En Tornavacas. Las 8:15 de la mañana. En la Plaza del Pilón. Da comienzo la 36ª travesía de la ruta de Carlos V. A unos metros llegamos al río Picota. Y la ermita Humilladero. Y punto de información. Además del sendero PRCC01 Ruta Carlos V, que es el que vamos a realizar. Seguiremos el PRCC02 Ruta de los Cerezos en Flor. También coincidimos con el GR10 Etapa 7 Puerto Tornavacas Jerte. Dado que el desconocimiento por mi parte de la zona y la imposibilidad de encontrar en esta parte los nombres de caminos, y que la ruta mayormente transcurre por senderos. Comentaré de un artículo que he localizado en un periódico, El Norte de Castilla, de Javier Prieto, que detalla muy bien en su artículo, el último viaje del emperador Carlos V. Sí comentaré algunos puntos de interés. Espero disfrutéis de esta ruta. En primer lugar quiero comentar un breve resumen de esta ruta. Camino de su última morada, el emperador Carlos V, cansado de su larga travesía desde Laredo, decide hacer el recorrido más corto entre Tornavacas y Jarandilla en lugar de la ruta prevista que le llevaría por Plasencia. El monarca es llevado en silla de manos y en ocasiones a cuestas por lugareños acostumbrados a recorrer estos senderos escarpados a través de lo que ahora se conoce como Puerto de las Yeguas, que une las zonas del Jerte y de la Vera. Después de pasar el puente sobre la Garganta San Martín, vemos la cuerda de la zona tras la sierra, que me viene en el recuerdo la ruta del Canchal de la Ceja y el Calviterio, de la Sierra de Béjar. En septiembre de 1556 el emperador Carlos V, tras abdicar de sus dos coronas, emprende un largo viaje desde Bruselas hacia el lugar donde desea descansar y reponer fuerzas, el monasterio de Yuste, en Extremadura, donde finalmente fallecerá unos años después. Este es el itinerario desde su desembarco en la península. Desde este punto el camino es ascendente hasta el Collado de las Losas. Tras abdicar en su hijo Felipe, Carlos V emprendió el camino de su retiro atravesando Cantabria y Castilla y León hasta alcanzar Yuste. El desembarco en Laredo tuvo lugar el 28 de septiembre de 1556 pero, en realidad, el viaje interior del que en aquel momento era el hombre más poderoso de Occidente había comenzado unos años antes. Según vamos ascendiendo las vistas son más bonitas. En este punto podemos ver la población de Jerte. Seguidamente llegaremos a la zona llena de nogales y robledales. Esta zona es llamada Monte de Reboldo.
Ya en enero de 1548 había redactado su testamento político pensando en su hijo Felipe. En 1550, comenzado a dictar sus memorias. Y en 1555, el 25 de octubre, proclamado el discurso en el que renunciaba a la soberanía de los Países Bajos en favor de su hijo Felipe. Esta zona del Monte Reboldo es un monte de castaños de extracción de maderera que ocupa la ladera de la Umbría del Jerte, tocando por arriba la cuerda de los lobos y llegando hasta el campamento del emperador Carlos V y la zona baja de la garganta del infierno. Tres meses después abdicaba de todos sus dominios españoles tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo. En septiembre de 1556 renunciaba al Imperio de Alemania en favor de su hermano Fernando. Es entonces, como si a los 56 años de edad y tras un reinado lleno de turbulencias y ajetreos se acabara de quitar un enorme peso de encima. En realidad aquellas dos enormes coronas debían de pesar lo suyo, cuando comenzó a preparar el viaje de su vida. Tras pasar el último desvío a Jerte y a unos cientos de metros, llegamos al Collado de la Losa, donde tenemos el primer control de la organización. En este punto, además de las indicaciones, tenemos un punto de información. Desde este punto ya estamos en la parte superior de la garganta de los infiernos. Después de una breve parada, descendemos por un camino que abandonaremos poco más adelante para seguir una senda entre robledales en primer momento y luego pasaremos a una zona de monte bajo, donde pasaremos por una mina de wolframio, hasta llegar al Puente Nuevo. Desde su residencia en la grisácea Bruselas, a un lugar remoto, perdido y soleado de la península ibérica que, al saberse escogido por tan distinguido huésped, tuvo que comenzar los preparativos de adaptación a toda velocidad. Aquel lugar, prácticamente desconocido para todos en aquel momento, era el monasterio Jerónimo de Yuste, en la comarca cacereña de la Vera. La primera parte del viaje, que al final integrarían un total de 150 personas, discurrió pues por territorio europeo. El 8 de agosto de 1556 él y su hijo Felipe hicieron juntos el trayecto entre Bruselas y Gante, la ciudad natal del emperador, donde tuvo lugar una emocionante despedida entre ambos. Las vistas son preciosas de la garganta de los Tres Ferros. Ya vemos algún compañero ascendiendo por la zona de Robledo Hermoso. En compañía de sus hermanas Leonor y María, Carlos continuó hasta Flesinga, en la actual Holanda. Desde allí partieron el 17 de septiembre, tras esperar unos días la llegada del momento apropiado, el emperador, en su galera Espíritu Santo, y una flota de 60 embarcaciones. Llegamos al Puente Nuevo o Puente de Carlos V. Puente que nos permitirá cruzar la garganta de los Tres Ferros. Disfrutamos un momento de este lugar. Y nos llevamos unas imágenes para el recuerdo. Después de disfrutar el paso de este puente, iniciaremos un ascenso por la zona llamada Robledo Hermoso, donde pasaremos por la fuente del mismo nombre. También es coincidente con el desvío de la ruta circular Garganta de los Infiernos PRCC 14, que nos ha estado acompañando desde el Monte Reboldo. Después de algunas vicisitudes de navegación y recalar en Dover durante varios días por mal tiempo, arribaron al puerto de Laredo el 28 de septiembre.
un lunes por la tarde, para más señas. Laredo era, en aquel tiempo, el puerto más importante de Castilla. La vía habitual de entrada y salida de sus mercancías hacia el Cantábrico. Y también de comitivas regias, que en sus desplazamientos marítimos por Europa tenían en esta localidad la forma más rápida de pasar de la meseta al mar. Esta fuente de Robledo Hermoso en este momento seca. En este punto el sendero aumenta el desnivel y la vegetación que en algunos puntos se hace difícil seguir. Tengo que decir que es un sendero bien cuidado por parte de la Reserva Garganta de los Infiernos. Dado la situación que atravesamos, estos trabajos de mantenimiento van algo retrasados. Por eso en Laredo, acostumbrados al paso de reyes, príncipes y mercaderes por sus calles, supieron hacer los honores correspondientes al emperador Carlos. Tras unos pocos días de descanso, y seguro que con ganas de llegar al final cuanto antes, el 6 de octubre el emperador Carlos parte camino de la meseta haciendo noches, antes de alcanzarla, en las localidades de Ampuero y La Nestosa. Llegamos al collado de la Encina. El sendero en este punto nos da un pequeño respiro y nos ofrece las vistas de la Garganta Collado de las Yeguas. Y vistas de parte de la cuerda de la Sierra Tormantos. El 8 de octubre recala en Agüera, localidad burgalesa, primera dentro de los actuales límites de la Comunidad de Castilla y León. Medina de Pomar es la siguiente localidad, tras Laredo, en hacer verdaderos honores a la llegada de Carlos V. Medina es una población importante de las merindades burgalesas y durante su corta estancia en ella se relata la dolorosa indigestión sufrida por el emperador a causa del escabeche servido en el banquete de recepción. Cura sus males, ansioso por continuar cuanto antes, entre lo que hoy son las ruinas del Hospital de la Veracruz, importante fundación de la Edad Media. En el trayecto hasta la capital burgalesa el emperador y su séquito irá deteniéndose en localidades como Puente Arenas. La comitiva real llega el 12 de octubre a la casa de postas de la localidad de Pesadas de Burgos. Al día siguiente entraría en Burgos para hospedarse en la Casa del Cordón. Entre la vegetación aparece el cartel de la fuente Peñalozana. Esta sí con un pequeño chorro. Nos permite reponer algo de líquidos. Desde este punto, el sendero nos vuelve a dar un respiro. Podríamos decir que es prácticamente llano. Remontando la garganta del collado de las Yeguas. Por la falda del Cerro Carretas. Nos llevará hasta los escalerones. La zona es más abierta en cuanto a vegetación. Podemos ver el valle de la Garganta de los Infiernos. Llegamos al mirador de los escalerones. Los escalerones es un pequeño balcón natural que nos deja disfrutar de un paisaje fantástico en una zona en la que la Garganta guarda formas singulares de camino a la sierra. En este punto aprovechamos a tomar algo sólido. Continúa hacia el sur el viaje real en busca de un descanso que, a la postre, intuye eterno.
desde Burgos, fiel al cauce del Arlanzón y luego al del Pisuerga. En el itinerario se suceden las paradas en Celada del Camino, Palenzuela, donde enferma de nuevo. Llegamos al puente de madera que nos permite cruzar la garganta de las yeguas. Este punto es casi el nacimiento de esta garganta, donde recoge las aguas del Cerro de la Encinilla, Dehesa del Río y Cerro Acarradero, donde llegamos a una zona de pradera donde cruzaremos pequeños arroyos. Torquemada, Dueñas y Cabezón, donde llega a la noche del 20 de octubre. Al día siguiente lo hará en Valladolid. 15 días después el periplo se reanuda con nuevas paradas en Valdestillas, Medina del Campo, Horcajo de las Torres, Peñaranda de Bracamonte, Alaraz, Gallegos de Solmirón y el Barco de Ávila, ya en la vertiente septentrional de Gredos y junto al cauce del Tormes. Tras un giro a la derecha, llegamos al puente que nos permitirá cruzar la garganta del Hornillo, punto donde la organización tiene puesto un control. Desde este punto iniciaremos el último ascenso hasta el Collado de las Yeguas. El ascenso lo realizamos por un terreno calcinado. Incendio en la zona en el 2019 provocado por una tormenta. Al otro lado de las montañas le esperan ya con todo preparado en Jarandilla, donde aguardará a que rematen las obras del vecino monasterio. La impaciencia del emperador por alcanzarlo es tanta que, desde la localidad de Tornavacas decide atajar a través de las montañas por caminos incómodos e impracticables, cualquier cosa con tal de ahorrarse 10 días de viaje. Llegamos al Collado de las Yeguas, que se encuentra a 1475 metros sobre el nivel del mar. Collado que se encuentra en la Sierra de Tormentos, punto donde termina la ascensión de la ruta. Ya el resto de la ruta será descendente. Una breve parada para el descanso. Llevamos 16 kilómetros. Las vistas de este punto son impresionantes. Tenemos las vistas de todo el valle que hemos ascendido y el valle Gargantas de Cagacho y Horcajo. Al fondo la localidad de Aldeanuera de la Vera. Descendemos 1 kilómetro y llegamos a un mirador divisorio de las gargantas de Cagacho y Garganta del Liedrón. Esta última descenderemos. El sendero zigzagueante, muy pedregoso. El cansancio en las piernas. Lo realizamos con precaución. El 12 de noviembre de 1556, 3 meses después de su partida, la silla de mano en la que había cruzado media España sostenida a pulso por sirvientes y vecinos, arribaba al castillo de Jarandilla de la Vera. Finalizadas las obras, otros 3 meses después y en una tarde, pasó del castillo al convento que tanto anhelaba. Después de pasar la Fuente del Beato, llegamos al puente que nos permite cruzar la Garganta del Liedrón, donde seguiremos junto a su curso durante 1 kilómetro, para seguir por la falda de la Cuerda del Rayo. Una fiebre palúdica, contraída a finales de agosto, acabó con la vida del emperador cuando todavía no se habían cumplido los 2 años de su llegada a Extremadura. El paludismo o la malaria, que de ambos modos se conoce la enfermedad, era entonces un mal endémico en algunas zonas de España, entre ellas la Vera. Falleció a los 58 años. El 21 de septiembre de 1558. Fin del relato.
Tras sobrepasar una puerta, llegamos a la zona llamada Los Vínculos, donde se encuentra una labranza en ruinas. Desde este punto también sale por la colada de los Olagas o senda de las Culacas. Continuamos descendiendo entre dos tapias de piedra, rodeado de castaños y robles. Es una zona muy fresca y de muy bonito colorido en esta época. Llegamos al cartel del sendero local. Ruta de Santo Nuncio. Giraremos a la derecha, donde tendremos el último punto de control, donde también nos ofrecen algo de beber. Cruzaremos la colada del Santo Nuncio. Llegamos al carreterín del Guijo de Santa Bárbara, que cruzaremos para seguir descendiendo por el camino por el paraje de Parrales Altos. Ya dejamos el sendero local de Santo Nuncio y nos unimos al sendero local Ruta de los Puentes SLCC 56, que nos llevará hasta el Puente de Palos. Llegamos al Puente de Palos. Este puente nos permitirá cruzar la garganta del Jaranga. Una vez cruzado el puente giraremos a la derecha, para seguir junto a la garganta hasta la llegada a la población de Jarandilla. Llegamos a la población de Jarandilla por la zona llamada El Vejero, llegando a la carretera X203. A la derecha dejamos el puente de la Serradilla. Seguiremos un tramo por la carretera hasta adentrarnos en la población. Aquí termina la ruta, disfrutando de la vista del parador de Jarandilla. En realidad, es el castillo-palacio de los condes de Oropesa, donde el emperador vivió antes de que fuese reformada su residencia en el monasterio de Yuste. Para finalizar, me gustaría agradecer al Grupo Palentino de Montaña por el esfuerzo en la organización de esta ruta. Gracias. Fin de ruta. No olvides de dar un like y suscríbete.